que crucemos caminos, ¿verdad? Con personas que son de bendición. Ella es una mujer pues muy virtuosa. He visto cómo Dios la ha transformado y la ha llevado a lugares que pues ella anhelaba mucho en su corazón y es una bendición para mí. Pues ella es Andrea Marroquín. Bienvenida, Andreita, sabes que te quiero mucho, mucho, mucho y pues el tiempo es tuyo, ¿verdad? Así que puedes empezar. Gracias, Andreita, por esa bienvenida. Qué linda, de verdad. Yo a Andreita la quiero mucho. Creo que es una de las personas más dulces que yo he conocido en toda mi existencia. De verdad que son pocas las personas que son tan dulces como la Andreita y yo te agradezco mucho por la invitación y a ustedes por tenerme, ¿verdad? Porque es un privilegio estar acá y quiero contarles un poco de mí. Lo primero que les voy a contar es que yo trabajo los sábados. No, ¿hoy qué día es? Hoy es viernes, ¿verdad? Yo trabajo los viernes, entonces si me ven que en algún momento, porque va a pasar, que me van a para allá, es porque aquí tengo mi trabajo y aquí las tengo a ustedes, pero todo bien, ¿oyeron? Entonces, les quería contar esto para que no digan, ay, ¿qué pasó, verdad? Pero siempre voy a hacer las pausas porque yo estoy pasando la clase, ¿verdad? Yo trabajo en un instituto bíblico que se llama Rema Guatemala. Trabajo para la iglesia Lluvias de Gracia Sede, que es mi casa, ¿verdad? Ahí es donde yo nací, ¿verdad? No nací de bebé, pero ya les voy a contar un poquito, pero ahí fue donde el Señor me permitió nacer de nuevo, ¿verdad? Estoy actualmente, pues este año me graduaba, si no hubiera habido pandemia, este año me graduaba con un diplomado en teología y entrenamiento ministerial. Entonces, y tengo el privilegio de poder servir en mi iglesia. Soy líder de un grupo de chicas, así como ¿verdad? En Lluvias, ¿verdad? Y también sirvo en el Ministerio de la Alabanza. Entonces, de verdad, es un gran privilegio para mí que me tengan acá y que me hayan decidido invitar a mí, porque de verdad como que yo siempre le digo al Señor, llévame a lugares en donde donde tú vayas a hablar y donde haya un mensaje que transmitir, ¿verdad? Entonces, yo espero y esa es mi oración, que el Señor sea el que hable hoy, que el Señor sea quien tome el control de esta noche, ¿verdad? Y que llene, no conforme a lo que yo quiera llenar, sino a las necesidades que ustedes tienen, ¿verdad? Y Andreita me pidió que compartiera un tema que a mí me encanta y que me apasiona y es el encuentro con Dios, ¿verdad? Cómo nos encontramos nosotros con Dios. Y no sé si Andreita o no sé quién es el host, me puede como poder poner para que pueda compartir la pantalla, perdón. Listo. Muchas gracias. Gracias. Entonces, fíjense que yo soy muy visual, yo soy súper visual, entonces yo no puedo predicar así como que yo tengo que tener una presentación siempre. Entonces, fíjense que cuando yo me puse a pensar en el tema que Andreita me dio, me puse a pensar en todo lo que a mí me ha tocado pasar, ¿verdad? Todo lo que me ha pasado, me ha tocado vivir y realmente yo creo que cada momento que tenemos con el Señor es una experiencia frente a Él, ¿verdad? O sea, siempre vamos a tener una experiencia frente a Él cada vez que nos acercamos, ¿verdad? Pero sin duda alguna hay una experiencia en específico que yo creo que todas acá o la mayoría nos hemos de recordar, que decimos, este fue el momento donde fue mi encuentro con Dios, este fue el momento donde yo realmente conocí al Señor y realmente tuve ese encuentro genuino con Él, ¿verdad? Y hoy, pues yo les quiero hablar acerca de esto, ¿verdad? De qué es tener una experiencia con nuestro Creador. Y les voy a contar un poquito más de mí. Yo no nací en una cuna cristiana. Yo por 21 años de mi vida pertenecía a otra iglesia. Yo pertenecía a la iglesia católica. Nunca fui cristiana ni nada. Tenía a mi tío que es pastor, pero nada más, ¿verdad? Entonces, luego a los 21 años conocí al Señor, pero nunca fue como que, o sea, yo entré a la iglesia por los motivos incorrectos, ¿verdad? Entonces nunca tuve como ese encuentro. Yo de verdad estaba esforzándome por tener ese encuentro, pero nunca como que lo pude tener. Y no fue hasta el 2017 donde yo de verdad ya estaba totalmente mal. Andreita me conoció incluso no en mi mejor momento. Entonces, ella ha visto cómo el Señor ha ido transformando mi vida poco a poco, ¿verdad?
Entonces, yo les quiero decir algo y con eso quería iniciar para que ustedes también se sientan en confianza de poder decir, bueno, no soy la única que tal vez está luchando con cosas, ¿verdad? Entonces, y quiero decirles de que no es necesario llegar a un fondo para tener una experiencia con el Señor. Está bien si llegaste hasta el fondo y vas a tener esa experiencia, pero no es necesario llegar hasta el fondo, ¿verdad? Cuando el Señor nos está llamando, cuando el Señor está llamando nuestra atención, cuando el Señor está pidiéndonos que nos acerquemos a Él, es porque hay algo que Él quiere hacer, ¿verdad? Hay algo ahí escondido que el Señor quiere realizar con nuestra vida. Y hoy les quiero hablar de una de mis historias favoritas, si no es que es casi que mi historia favorita, y es la historia que está en Juan 4. Y yo le puse acá, un encuentro te posiciona, ¿verdad? Yo creo que todas nosotras lo primero que debemos de saber es que como hijas de Dios tenemos una posición en el reino de Dios, ¿verdad? Tenemos algo, no solo tenemos como que un nombre, sino que también tenemos una posición, tenemos un lugar, ¿verdad? O sea, estamos sentadas a la diestra del Padre, dice, conjuntamente con Cristo Jesús. Entonces, esa es una posición, ¿verdad? Es algo que Dios nos ha otorgado y un encuentro con Él te posiciona. Esta historia, pues yo puse aquí varias, la dividí en varias como ramas para que podamos leer, pero dice Juan 4:4, dice, Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan el Bautista, ¿verdad? Aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino que eran sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, dice, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Y me encanta, y por eso lo puse en rojo, porque dice que él tenía que pasar por Samaria. Contextualmente y viéndolo de manera cultural, Jesucristo era judío y los judíos y los samaritanos nunca se llevaron bien, ¿verdad? O sea, era algo que solo como el agua y el aceite, ¿verdad? No era como algo que se diera, no era una buena amistad. Los judíos no podían ni siquiera compartir una conversación con los samaritanos porque el contexto y la cultura así lo indicaba. Y Jesús, él mismo, dijo que él tenía que pasar, o sea, había algo que tenía que hacer en Samaria, ¿verdad? Sigue la historia y dice, en eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Y quiero hacer una pausa aquí porque solamente viéndolo culturalmente, si ustedes se ponen a pensar, esto es como que una persona, lo vamos a poner de esta forma, es como que un hombre llegara a un prostíbulo a pedirle a una mujer algo que no sea tener relaciones sexuales con él. ¿Me explico? Entonces, es algo que uno lo ve y dice, aladán, esto, uno como mujer tal vez se quedaría así como, ala, ¿qué está haciendo él, verdad? ¿Por qué me está hablando? ¿Por qué él me está pidiendo esto? Y dice, pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, aquí en otras versiones dice que los judíos no se llevan bien con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Y entonces Jesús le responde, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado. Entonces, aquí me llamó la atención y me llama la atención de la historia y me hace pensar en un encuentro, porque esta mujer estaba teniendo un encuentro con Jesús. Esta mujer estaba viendo cara a cara al Hijo de Dios, ¿verdad? A la tercera persona de Dios. Y ¿saben una cosa? Ella no lo conocía. Ella no sabía quién era, no logró reconocerlo, no logró venir y saber, él es Jesús, ¿verdad? Y esto me lleva a hacerme una pregunta. Si yo quiero tener un encuentro, tengo que saber con quién voy a tener ese encuentro. ¿Quién es él? ¿Quién es la persona con la que yo me voy a encontrar? ¿Quién es esa persona con la que todo el mundo dice, es que Dios aquí? Pero si yo no lo conozco, si yo no sé quién es, nunca me voy a emocionar. Hay gente que, yo decía eso antes, yo decía, ¿cómo se pueden emocionar por eso? Si yo ni siquiera sé por qué se emocionan tanto, pero yo no sabía todas las cualidades de Dios, yo no sabía qué era quién era Él, ¿verdad? Y es que para anhelar un encuentro, nosotros debemos saber y conocer quién es
quien nos está esperando? ¿Quién es la persona que está pacientemente esperando a que sus hijos vengan? Tenemos que conocer y tenemos que saber quién es esa persona que nos está esperando. Y hoy les quiero decir que la persona que nos está esperando es nuestro creador, es nuestro padre, es nuestro amigo, nuestro redentor, nuestro sanador y muchas cualidades más que tiene, que habla la palabra de Dios acerca de Dios. Él es la persona que nos está esperando. Con Él es con quien nos vamos a encontrar, con quien nos creó, con quien nos adoptó, con quien podemos tener una amistad, con quien nos redimió, con quien nos sanó. Esa es la persona con la que con la persona que nos vamos a empezar a relacionar cuando tengamos un encuentro con Él. Y en la palabra dice, en Salmos 33, del 13 al 15, dice, el Señor observa desde el cielo a toda la humanidad, y ve a toda la humanidad, Él contempla desde su trono a todos los habitantes de la tierra. Él es quien formó el corazón de todos y quien conoce a fondo todas sus acciones. O sea, la persona con la que nos vamos a encontrar al momento de pedir un encuentro con el Señor es la persona que formó nuestro corazón. Es la persona quien conoce a fondo todas las cosas que nosotros hacemos, todo lo que nosotros dejamos de hacer, aún nuestros pensamientos. Dice la palabra que el Señor conoce nuestros pensamientos, aún antes de que nosotros pensáramos las cosas. Él ya lo conoce, Él ya lo sabe. No hay nada desconocido para Él. Esa es la persona con la que nos vamos a encontrar. No es cualquier persona, no es como ir a una reunión o a una entrevista de trabajo en donde tal vez te vas a topar con un jefe que es malo, con un jefe que es tal vez duro o no, ¿verdad? Es una persona agradable, es alguien que está esperándonos, es alguien que conoce quiénes somos, es alguien que ya sabe que solo está esperando que nosotros nos acerquemos a él. Y sigue la historia y me impresiona porque la historia cada vez se va poniendo como más buena, ¿verdad? Permítanme porque se me adelantó, creo yo. Ahí sí. Dice, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Y el Señor le responde, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, dice, hablando del agua del pozo. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Y fíjense que la semana pasada estaba investigando, porque a mí me encanta la ciencia, las ciencias naturales creo que es una de mis pasiones, y siento que Dios y yo tenemos una conexión especial con su creación, porque me habla de cosas bien locas y a veces yo digo, Señor, ¿por qué me hablas de esa forma? Me van a ver como lo que rara, ¿va? Entonces, pero saben que hay una cosa, hay un material que se llama hidrogel. No sé si ustedes han visto los crecencios. Bueno, pues eso es hidrogel, solamente que en la agricultura este material se usa para que cuando venga el tiempo de lluvia, ¿verdad? Lo ponen abajo de las raíces y lo que hace es que eso se infla, ¿verdad? Porque el hidrogel es afín al agua, por eso los crecencios crecen con el agua, ¿verdad? Porque como que absorbe toda esa agua. Y este hidrogel viene y lo que hace en tiempo de lluvia es que se infla, ¿verdad? Crece, crece. Pero tiene la capacidad para que cuando venga la sequía, para que cuando vengan los tiempos donde no cae lluvia, donde no hay agua, donde no hay como propiedades, porque el agua de la lluvia tiene propiedades, este hidrogel tiene la capacidad de liberar toda esa agua, ¿verdad? Es como un manantial, ¿verdad? Que sigue ahí fluyendo a pesar de que no está lloviendo, como él ya tiene eso adentro, entonces él puede venir y sacarlo ahora, liberarlo. Y así somos nosotros. Esta mujer le dice, Señor, el pozo es muy profundo. Yo me pongo a pensar y digo, esta mujer saber ni en qué estado estaba, ¿verdad? O sea, para que ella dudara y que le dijera, Señor, pero ¿cómo vas a sacar agua de ahí? O sea, esto ni siquiera, no sé ni cuántos hombres se necesitarán para sacar esta agua, ¿verdad? Y todavía le dice así como, tú sos superior a nuestro padre Jacob, ¿verdad? O sea, hace como esa conversación, esa duda, pero el Señor le dice, todo el que bebe esa agua va a volver a tener sed, pero si tú bebes del agua que yo te voy a dar, o sea, si tú tenés un encuentro conmigo genuino ahorita y decidís venir y aceptarme en tu corazón y decidís venir y hablar todos los días conmigo y rendir tus cargas a mí, ya no vas a volver a tener sed.
y es como ese hidrogel, ¿verdad? Yo así me lo imaginaba, que uno se vuelve como ese material, que uno toma esa agua y cuando están los tiempos difíciles, uno tiene la capacidad de liberar eso, de liberar todo eso que Dios ya nos dio, ¿verdad? Para eso sirve tener un encuentro con Jesús, porque Él dice que el agua que Él nos da, es decir, lo que Él nos otorga cuando tenemos un encuentro con Él, es algo que se va a convertir en vida eterna, es algo de lo que ya no nos podemos separar, ¿verdad? O sea, en Romanos 8 dice que nada nos puede separar del amor de Cristo, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, nada nos puede separar de Él. O sea, no hay absolutamente nada que después de tener un encuentro genuino con Él nos vaya a separar. Y déjenme decirles algo que tal vez es algo que sea un poco, no sé cómo lo van a escuchar, pero ni el pecado nos puede separar del Señor, porque si nosotros nos acercamos confiados al trono de la gracia, recibimos su perdón, aún siendo pecadores, aún siendo, teniendo problemas, no hay nada que nos pueda separar de Él. Él mismo lo dice, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni potestades, no hay nada que nos pueda separar de Él. Cuando tenemos un encuentro genuino con el Señor, eso se convierte en vida eterna, y eso es lo más impresionante que yo veo en esta historia. Y entonces yo me hice esta pregunta, ¿por qué debo anhelar un encuentro con Él, verdad? ¿Por qué debo yo venir y decir, Señor, yo quiero encontrarme contigo? Yo quiero tener ese encuentro genuino de decir, a la gran, mi vida cambió desde este punto. Y yo, Andrea Marroquín, les quiero decir, yo me acuerdo exactamente el momento en donde mi vida cambió, o sea, donde yo ya no, yo dije, ya nunca jamás en la vida voy a volver a los caminos en donde yo estaba. Voy a volver a permitir que Satanás me robe, que Satanás venga y se meta en mi mente, se meta en mis pensamientos. Yo me acuerdo exactamente el momento y les puedo decir que desde ese momento para acá, nada ha sido igual. Y es que tener un encuentro con el Señor nunca te va a dejar igual. Nunca. Si ustedes ven una persona que dice que tuvo un encuentro genuino con el Señor, pero sigue jugando con el pecado, sigue viniendo, yendo y viniendo, esa persona no ha tenido un encuentro genuino con Dios. Hay algo que falta y es conocerlo a Él, porque la palabra en Proverbios dice, conocer al santo da por resultado buen juicio. Imagínense qué impresionante, ¿verdad? Conocerlo a Él da como resultado buen juicio. Algo, y eso habla de tus pensamientos, eso habla de tus acciones. Y aquí yo puse algo que Dios me decía mientras yo estaba haciendo la presentación. Decía, en la historia misma, si ustedes ven en la historia general, bíblicamente, como ustedes lo quieran mirar, pero en la historia general se ve que se marca, no sé si ustedes han oído, el antes de Cristo, después de Cristo, antes de Cristo, después de Cristo. Eso se usa en la Biblia y se usa en la historia general. O sea, hay un cambio cuando nosotros conocemos a Cristo. Hay algo que Jesús hace que hace que todo sea diferente. Hay un después de Cristo en nuestras vidas y un antes de Cristo en nuestras vidas, en nuestra historia. Es lo mismo que los libros, ¿verdad? Es lo mismo, podemos decir, Andrea Marroquín no era la misma antes de Cristo, pero después de Cristo, gracias al Señor, ella es transformada, ella ha cambiado, ella ha hecho esto, ella ha podido salir adelante porque ahora no está sola. Entonces, un encuentro nunca te va a dejar igual, jamás en la vida, siempre te va a transformar. Y en la palabra dice en Proverbios 8, que es mi proverbio favorito, casi todas las mujeres, o saben que yo decía antes, les voy a confesar esto, yo decía antes, ay, mi proverbio favorito es el 31, decía yo. Pero cuando nuestro pastor nos hizo literalmente estudiar, bueno, estuve estudiando los proverbios por un año y a la gran, yo descubrí el proverbio 8 y wow, fue algo que me impresionó. Y aquí todo el proverbio 8 habla de Jesucristo. Si ustedes ven los libros de historia, ven la palabra a Jesucristo, pues tiene varios nombres y uno de ellos es que Él es espíritu de sabiduría. Ese es uno de sus nombres, ¿verdad? Y en Proverbios 8, si ustedes ven, empieza así como que la sabiduría, como un poema o una oda a la sabiduría. Ese es todo Proverbios 8. Y cuando habla de la sabiduría, habla de Jesucristo mismo, ¿verdad? O sea, Él estaba ahí con el Padre. Eso, lean todo Proverbio y lo van a entender. Pero dice Proverbios 8:35, en verdad,
quien me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Entonces, cuando encontramos al Señor, cuando tenemos ese encuentro, hallamos vida, como dice antes, ¿verdad? En el versículo de Juan, que dice que es un manantial de vida eterna, pero no solo eso, sino que también recibimos favor. Hay algo que el Señor nos da por encontrarlo y es el favor del Señor. Y yo les puedo decir que he visto el favor del Señor y voy a contarles algo chiquito. Andreita sabe, pues esto, yo tenía una relación con un chavo, ¿verdad? Duré 6 años con esta persona, pensé que me iba a casar con esta persona y siempre lo pongo de mal ejemplo y es un buen chavo, mucha, pero perdónenme, es que pues algunas personas son nuestro mal ejemplo, ¿verdad? Aunque sean buenas personas, pero siempre van a ser como nuestro testimonio. Y yo duré 6 años con este chavo y yo pensé que me iba a casar con él. Yo dije, ay, él es la persona con la que me voy a quedar toda la vida. Pero de verdad era una relación tan mala. O sea, nosotros dos no, o sea, simplemente no había un match y hacíamos cosas que no le agradaban al Señor. Nos conocimos fuera del Señor, no conocíamos a Dios en el momento que nos conocimos, no sabíamos quién era el Señor y estábamos insistiendo tanto hasta que cuando yo conocí al Señor, yo dije, Señor, si Él no es para mí, quítalo de mi vida. Y saben que hice una oración tan peligrosa porque le dije, Señor, si Él realmente no es para mí, que me lastime, que me duela para yo entenderlo. Entonces yo le pedí eso al Señor y ¿saben qué? Me lastimaba y aún así no miraba. Y yo, no puede ser. Y otra vez volvía y otra vez y así. Y se fue hasta que un día yo comprendí que simplemente ya no podía, ¿verdad? ¿Y saben qué pasó después de eso? Pasó un tiempito después, ¿verdad? Y yo recibí el favor del Señor, literalmente. Les puedo decir que ahorita, permítame, solo denme 2 segundos porque ya se acabó la clase. Ahí está. Eso me tranquiliza un poco más. Entonces, les estaba contando, después recibí el favor del Señor y saben que ahora, de verdad, les puedo decir ya, ahorita el 10 de noviembre cumplo 1 año con la pareja que actualmente estoy, pero ustedes no tienen idea de la diferencia, de lo que literalmente yo le oré tanto al Señor por alguien como él, pero antes yo le dije, Señor, no me permitas estar con nadie si yo no te conozco a ti primero. No me permitas estar con nadie si mi corazón no está escondido en ti primero, porque cuando nosotros encontramos al Señor, hallamos vida y aparte de eso recibimos favor. Yo recibí mi favor de muchas formas y esto solo es un ejemplo, pero hay muchas cosas que el Señor hace por nosotros cuando nosotros lo encontramos. Sigue la historia y dice, Señor, la mujer dice, Señor, dame de esa agua para que yo no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Y entonces, miren, esta parte de la historia a mí me impresiona y me encanta. Dice, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, le dijo la chava, ¿verdad? Respondió la mujer. Dice, bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto tú has dicho la verdad. Dice, créeme, le dice, créeme mujer, que se acerca la hora en que ni este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Dice. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Hablando Jesús de él mismo, ¿verdad? Porque él es el rey de los judíos. Dice, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu, pero también en verdad. Sé que viene el Mesías, al que le llaman Cristo, le dice ella. O sea, ella seguía teniendo al Señor ahí y nunca lo reconoció. Responde la mujer, cuando Él venga, dice, nos explicará todas las cosas. Y él le responde, ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido al Señor enfrente y no lo hemos reconocido? Y les voy a contar algo. En la palabra habla de un momento en donde hay un montón de fariseos y están enfrente del Señor Jesús, ¿verdad? Y lo están culpando de un montón de cosas. Y viene esta chica
Marta, y ella lo reconoce. ¿Y saben qué es lo que ella se pone a hacer? A lavarle los pies al Señor, a echarle perfume en sus pies, a lavarlo, y dice la Biblia que con su pelo lo secaba. No sé cómo ha de haber estado su pelo, porque la verdad, secar unos pies con el pelo ha de ser muy difícil. Pero, o sea, eso quiere decir de que ella lo conocía, ella lo reconoció. Toda la gente que estaba ahí, los fariseos, eran gente sabia que conocía la palabra. O sea, los fariseos en la palabra dice que eran un grupo de gente no solo que eran eruditos, ¿verdad? O sea, ellos de verdad sabían lo que era la palabra de Dios, sabía que venía el Mesías, pero tuvieron al Mesías enfrente y no lo pudieron reconocer. Imagínense, yo le decía al Señor cuando yo llegué a esta comprensión de esta porción de la palabra, Señor, yo no quiero ser así. Yo quiero que cuando estés tú enfrente de mí, reconocerte. Que cuando tú estés ahí, decir, ala, este es mi papá, esta es la persona que me salvó. Y hay algo aquí que yo les quiero decir y que es lo importante, es que él le dice, bien has dicho que tú no tienes esposo. Y yo, la verdad, no sé cómo lo vean ustedes, pero yo interpreto que esta mujer estaba pecando, que estaba pecando de adulterio o no sé, ¿verdad? No sé realmente, aquí nunca dice que ella era una mujer adúltera, nunca dice eso, pero dice, has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. O sea, algo estaba pasando con su vida, ella estaba pecando, pero ¿saben una cosa? Aún así, el Señor fue tras de ella, porque quien la fue a buscar fue él, no fue ella, fue él. Él tenía que pasar a Samaria. ¿Para qué? Para buscar a esta mujer, para buscar a esta chava y darle de esa agua y hacer que ella quisiera de esa agua, porque ella le dice, Señor, dame de esa agua. Y en los encuentros con Dios, cuando reconocemos que Dios nos está buscando, hay una acción que nosotros debemos de hacer, de tomar, que es venir y pedirle al Señor que nos dé de eso que Él nos está ofreciendo. Y lo segundo aquí es de que hay algo que a mí me encanta y que yo descubrí en esto de los adoradores, que yo creo que todos hemos escuchado este versículo, ¿verdad? Que los verdaderos adoradores adoraremos en espíritu y en verdad. Y más si tú estás en la alabanza, es algo que te repiten todo el tiempo. Entonces, pero ¿saben qué significa realmente? El hecho de, o yo así lo entendí, no es que esta sea la verdad absoluta, pero yo así y así me lo ha hecho ver Dios. Y es que cuando yo leía esta porción, yo decía, en espíritu y en verdad, qué significa eso de verdad? Porque uno sabe cuál es el espíritu, pero no sabe a veces qué es la verdad, qué es verdad, ¿verdad? Y saben que el Señor me retó y me dijo, es que me tenés que hablar con honestidad, me tenés que hablar sincera. Tenés que llegar a mí, aunque estés pecadora, aunque no importa, o sea, no importa cómo te presentes, pero eso es hablar en verdad. Entonces nosotras debemos ser honestas y decirle, Señor, yo te presento mis manos sucias, pero para que tú, Señor, me ayudes a levantar manos santas delante de ti. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Dios no la buscó a ella porque ella era una mujer perfecta. Dios la buscó sabiendo que ella tenía una necesidad y eso es lo que Dios hace con nosotros. Y es que antes de que nosotros lo tratemos de buscar, Él ya nos encontró. Y esto es una verdad impresionante acerca de Dios, es una verdad impresionante acerca de nuestro Padre. Así es Él. Antes de que nosotros siquiera tratemos de decirle, Señor, ayúdame, por favor, o no, Él ya nos encontró. Él ya estaba esperando ahí, solo estaba ahí quieto, esperando que nosotros decidiéramos llegar. Y yo entendí que nada es desconocido para Él, que nosotras mismas somos las únicas que tenemos un encuentro con el Señor. Yo, imagínense, ya estaba dentro de la iglesia, ya estaba dentro de esto, ya estaba sirviendo incluso, y yo seguía haciendo un montón de cosas que no les voy a contar para que no se decepcionen de mí. Pero el Señor me rescató de ahí. El Señor, aunque yo de verdad estaba mal, lo más mal que se puedan imaginar, imagínense, esa era yo. Y el Señor aún así fue y me rescató. Y ahora yo puedo decirles que el Señor ha restaurado cada parte de mi vida, no porque yo me lo merezca, sino porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque Él no ve mis errores. Él ve que yo estoy tratando de buscarlo, Él ve que yo tengo un corazón disponible y que yo le estoy pidiendo, Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame, ¿verdad? Y hay una parte de Isaías 43 que a mí me encanta y que yo se las quiero leer, y a este es el penúltimo punto.
Y yo no había leído, yo siempre había leído Isaías 43, pero era como, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y solamente me quedaba como en esa parte, ¿verdad? Y dice la palabra, no temas que yo te he redimido, dice, te he llamado por tu nombre, tú eres mío, pongámosle mía, ¿verdad? Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Yo soy Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo he entregado a Egipto, en otras versiones dice, yo he entregado naciones como precio por tu rescate, a Cus y a Seba en tu lugar, dice. A cambio de ti, y esta es mi favorita, este es mi versículo favorito de Isaías 43, dice, a cambio de ti, y eso es lo que te dice el Señor hoy, porque no solo a cambio de mí, sino que a cambio de todas nosotras, a cambio de ti entregaré hombres. Solo permítanme, porque tengo que poner la clase. Perdónenme, ahorita voy, ahorita voy. Creo que va a hablar ella, entonces voy a seguir. Dice, a cambio de ti entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos. Y cuando yo leí esta porción, dije, a cambio de ti entregaré hombres. Y ustedes se ponen a pensar, ¿quién fue el hombre que entregó Dios a cambio de nosotros? El gran intercambio, Jesucristo. Jesucristo. Él fue el hombre a quien entregó por nosotros. Se puede imaginar que él estaba aquí en Isaías, que es el Antiguo Testamento, antes de Cristo, profetizando lo que iba a pasar después de Cristo. Él entregó un hombre por nosotros. Él entregó a cambio de nuestra vida. Entregaré naciones, dice, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Imagínense. O sea, es algo impresionante que yo de verdad cuando leo esta palabra y la tengo pegada en mi cuarto. Y es algo impresionante que yo cada vez que lo leo lloro y que yo le digo, Señor, gracias por entregar la vida de un hombre por mí. Gracias porque sé que ese intercambio, Señor, para ti, tal vez para mí no tenía sentido, pero para ti tenía mucho sentido y valió la pena porque tú me amás, porque ante tus ojos soy preciosa y digna de honra. O sea, esto es algo impresionante. Y esto cuando tenemos un encuentro con Dios entendemos que no importa cuál era nuestro pasado, Él no, aún así, Él entregó a su Hijo amado por nosotros, aún conociendo todo lo que nosotros íbamos a hacer, porque Él conoce nuestra vida, Él entregó a su Hijo por nosotros, porque nos ama. Y la última parte de la historia dice, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho, decía la chica. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Y es que cuando tenemos un encuentro con Dios, no solo nos beneficia a nosotros, no solo nos beneficia a nosotros. Saben que el cambio de nombre en la Biblia, no sé si todas han visto que cuando Abraham cambia de Abraham a Abraham, hay algo que pasa después. Cuando Jacob pasa de Jacob a ser Israel, hay algo que pasa después, ¿verdad? Y así con todos los que cambian nombre. Pero así, ese es nuestro cambio de nombre. Cuando tenemos un encuentro con el Señor nos llama por nuestro verdadero nombre. Y cuando nos encontramos con Dios y tenemos ese cambio, Dios nos da un propósito. Hay una historia en Ruth que dice que Noemí, la suegra de Ruth, ella misma se cambió el nombre, ella se lo cambió. Y ella se llamaba, o sea, su nombre era Noemí, ¿verdad? Y su nombre significaba como sutileza, dulzura y así. Y ella se cambió el nombre a Mara. ¿Y saben qué significaba Mara? Significaba amarga, como dura de corazón. Ella misma se había cambiado el nombre, ella misma había puesto ahora entonces el propósito para su vida. Pero nosotros no somos así. Nosotros debemos de ser de las que esperemos un encuentro genuino con el Señor para que Él nos dé un propósito ahí. Y es que cuando nosotros
conocemos al Señor de la manera en que ahora lo conocemos, como dice Hechos 4:20, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Y saben qué hace eso? Que nosotros cumplamos el gran plan de Dios, el gran propósito, el mandamiento que Jesús nos dejó, que es ir y hacer discípulos. Entonces, permítanme, solo lo voy a poner. Perdón, ya voy. Ok, ya, perdón. Entonces, les decía que nosotros, después de que tenemos este encuentro con Dios, yo les puedo decir que yo ya no puedo parar y ejemplo de eso es lo que estoy haciendo hoy. Yo no puedo parar de dejar de hablar lo que Dios hace conmigo. No puedo parar de hablar lo que yo he visto con mis ojos, lo que he oído de cerca con el Señor. No puedo parar, no puedo, solamente no puedo. Si yo quisiera ahorita decirles, yo mañana dejo de predicar, dejo de tener grupo, aunque a veces no lo quisiera hacer, aunque a veces tal vez hay momentos donde yo sienta que estoy cargada y que estoy así, no puedo dejar de hacerlo. Esta frase la dijo Pedro, la dijo cuando iba a un viaje y cuando se estaba enfrentando delante de muchas personas y estaba discutiendo acerca de por qué hablaban el mensaje de Jesucristo. Y es que no había otra razón. Él había visto milagros, yo he visto milagros en mi vida y yo sé que todas ustedes han de haber visto milagros en su vida. ¿Cómo vamos a parar de hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído? No podemos. Y esto es lo que provoca un encuentro con el Señor. Esto es lo que provocó en mí. Esto es lo que provocó en mi vida. Y para terminar, esto ya no está en la presentación, pero yo les quiero contar, porque creo que es importante que ustedes lo vean de esta forma. Yo antes de todo esto, antes de Cristo, imagínense, les voy a contar tal vez tres cosas de las peores, tal vez que yo tenía o tuve, y ustedes han de decir, a la gran, no se mira así, a la gran. Hay personas que me dicen, yo no te imagino, y yo sí lo sé, ¿verdad? Yo tengo fotos, amigos. Entonces, pero imagínense que cuando yo ya estaba dentro de la iglesia, cuando ya estaba en todo ya hasta sirviendo, yo seguía con mis malas amistades, tenía muchas malas amistades, yo trabajaba en un lugar y tomaba, fumaba, me drogaba, tenía una relación con una persona que no era para nada correcto. Esta persona me lastimó al tal punto en donde yo literalmente, y yo creo que Andreita a ese punto ya no llegó a saber, pero ella me vio un año después de que pasó todo eso y yo me fui a México a vivir literalmente huyendo de todo lo que estaba pasando aquí porque ya no sabía cómo resolverlo. Llegué a un punto en donde yo de verdad ya me quería morir, literalmente. Había una vez, cuando fue la última vez que pasó todo lo que pasó, mi mamá misma me encontró aquí en mi cuarto a punto de cometer la peor tontera que hubiera sido de mi vida. Y solo me dijo, ¿qué te pasó? ¿Qué tenés? Y yo ni siquiera podía saber, no podía ni expresarlo con palabras. O sea, mi identidad estaba tan perdida, yo no sabía ni siquiera quién era. Había perdido tanto, tantas cosas, había perdido mi identidad, quién era, mi todo, todo, hasta mi dignidad como mujer. O sea, yo no sé si ustedes, espero que no me imaginen así, ustedes digan, no, yo no me la voy a imaginar, pero hace una semana estaba predicando en un grupo y les enseñé, porque eran adolescentes, lo dice, pero les enseñé una imagen de donde yo estaba tomando y aparentemente uno es feliz en ese mundo, ¿verdad? Aparentemente uno viene y dice, ah, yo estoy bien, yo estoy fresh, todo está bien en mi vida, pero cuando yo ya iba encaminada
a tratar de cambiar. Estuve en un proceso de sanidad del alma en la Iglesia Vida Real por un año, que se llama Celebremos la Vida. No sé si alguien lo ha escuchado. Pero estuve en este programa y fue súper difícil para mí, porque es como ir a Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Tenés que decir tu verdad en frente de mucha gente y es duro, es doloroso. Hablar tu verdad es dura porque es tu verdad. Si oír la verdad duele, oír tu verdad es mucho más doloroso. Es como que te estás clavando un cuchillo, ¿verdad? Tú misma. Y eh, ya cuando iba así, cometí otro error grande, ya iba bien, ya incluso estaba en mi proceso de sanidad, pero cometí un error gigantesco y perdí mi trabajo, no entendí nunca por qué, perdí mi trabajo que amaba y no, de verdad, si yo les contara con más tiempo algún día, les voy a contar cómo ese trabajo, o sea, me despidieron y nunca, o sea, le preguntaba a la chica por qué me despidieron y ella me decía, es que no sé. Y yo, ¿qué? ¿Cómo no sabes, verdad? O sea, me estás despidiendo, me estás quitando mi trabajo. Sí, pero no sé por qué es. Y yo, a la gran, ¿verdad? Y fue ese mismo día, fue ese día que, y mañana les quiero contar que para la gloria de Dios, mañana cumplo 4 años sin tomar, sin fumar, sin nada de nada. Y yo estoy muy contenta y no me recordaba ahorita que vi la fecha. Estoy agradecida con el Señor porque ese es, o sea, no podía estar aquí hoy con ustedes si Dios no hubiera hecho ese cambio en mi vida, si yo no hubiera tenido un encuentro con el Señor. Y la forma en la que Dios me llamó fue de la siguiente manera. Yo me acuerdo que ese día que perdí mi trabajo, yo iba en el carro y yo no, ni siquiera podía respirar, porque aparte de eso me habían dicho que tenía ansiedad. Entonces, por todo lo que me había pasado, surgió una depresión, una ansiedad, o sea, algo que a mi edad, yo tenía 25 años, se pueden imaginar una chava de 25 años con ansiedad y depresión por problemas que uno mismo se busca, ¿verdad? Y yo iba manejando y me tuve que parar en zona 10 a respirar porque no podía ni siquiera manejar. Y yo no sé cómo, pero llegué a la iglesia, porque fue el lugar a donde me fui a refugiar. Llegué a la iglesia y había una actividad ese día y pasó y yo lloré y parecía, ay, parecía rana, tenía los ojos gigantes porque había llorado tanto que parecía ranita. No sé si ustedes se ponen así, pero mi piel es súper sensible. Entonces cuando lloro mucho se me ponen hinchados los ojos. Y ese día yo no quería nada y estaba sentada así y miraba para arriba y miraba para un lado y miraba para el otro y empecé a poner atención a lo que estaba diciendo la prédica. Y el pastor que habló ese día dijo una frase, dijo, yo te quiero decir hoy, dijo, no lo dijo a nadie, sino que lo dijo así como dicen los predicadores, al aire y disparan al aire a ver a quién le cae la bala, ¿verdad? Entonces, a mí me tocó que esa bala me cayera literalmente aquí en la cabeza. Y dijo, si tú buscas constantemente lo que yo no te doy, yo te voy a quitar lo que yo te estoy dando. Y yo, a la gran, y me dolió tanto. ¿Y saben qué sentí? Sentí, Dios es un Dios malo, por eso me quitaron mi trabajo, porque yo estoy buscando lo que no me dio. Y después yo entendí que Él me estaba quitando todo lo que me dio, no por malo, sino porque Él necesitaba que yo llegara con Él primero, para darme aún más de lo que Él ya me había dado anteriormente. Él me había dado, pero estaba viviendo en la voluntad permisiva, ¿verdad? Así como que era como, bueno, Dios me da, pero también tengo mis permisitos. Pero cuando me quitó algo que me dolía, ahí sí, miren, yo me di cuenta y dije, al principio culpé a Dios, pero después entendí, yo dije, Señor, si tú me estás quitando esto es porque estás tan desesperado por mí, que estás llamando mi atención de tantas formas y yo no me doy cuenta, yo no abro los ojos. Así que Dios a veces tal vez va a hacer cosas que nos duelan, va a hacer cosas que nos vayan a doler mucho, no porque no nos ame, sino porque nos ama tanto que nos quiere guardar de un dolor más grande. Por eso es que es necesario que nosotros tengamos abiertos nuestros oídos para poder saber cuándo Dios nos está llamando, cuándo Dios nos está pidiendo que necesitamos un encuentro con Él. Y eso no importa si ya tú sos cristiana. A mí me pasó esto siendo cristiana. Esto no estoy hablando de un encuentro con Dios que sea la primera vez que te encontres con Él. No, esto puede pasarte en cualquier momento. Si has perdido la dirección, si has perdido eso de, ya no sé por dónde ir, el Señor está ahí. Y tal vez hay cosas que pasen, pero esas cosas Dios las hace para llamar tu atención.
El dolor es la forma en que Dios llama nuestra atención. Eso yo lo he aprendido con el tiempo. Y el dolor es un constante recordatorio que necesitamos un encuentro con Dios, que necesitamos depender de Dios, que necesitamos dejar de vivir en la voluntad permisiva para entrar a la perfecta voluntad de Dios, que la perfecta voluntad de Dios no es lo que querramos, pero es lo que necesitamos. Dios no nos va a dar lo que nosotros queremos todo el tiempo, Dios nos va a dar lo que necesitamos. Y va a ser más de lo que nosotros pidamos, se los aseguro. Va a ser mucho mejor de lo que nosotros soñamos. 1000 veces mejor de lo que nosotros nos podamos imaginar. Yo no me imaginaba, imagínense, pasé 2 años sin trabajo y no tenía ni siquiera para pagar nada, era una cosa horrible. Y cuando regreso y cuando Dios me abre una puerta, me abre la puerta para trabajar en una iglesia donde lo puedo servir todo el tiempo. Eso sobrepasó mis expectativas. Entonces, aquí es solo Dios diciéndonos y diciéndome a mi vida, querías vivir en tu voluntad, estaba bonito, pero mi voluntad es mejor. Y para eso, para encontrar la voluntad de Dios, necesitamos un encuentro. Entonces, chicas, yo quisiera orar por ustedes, ¿verdad? Y espero realmente que el Señor haya hablado a sus corazones, que haya llamado su atención, que haya tocado una parte tal vez de su corazón que tal vez no nos gusta que nos toquen, porque nos duele, ¿verdad? Pero que el Señor sea quien venga y que eche el ungüento, ¿verdad? Que sea como ese ungüento que sana las heridas, que sea esa bandita, no sé, esa curita que sana esa herida y que dice, bueno, conmigo vas a estar mejor, ¿verdad? El dolor es temporal, el Señor es eterno. Recuerden eso. Todo lo que pasa, todo lo que nos duele ahorita va a pasar, pero el Señor no pasará. Eso no lo digo yo, lo dice su palabra. Entonces, ¿les parece si oramos y entregamos este momento al Señor y le pedimos al Señor que nos ayude, ¿verdad? Entonces, cierren ahí sus ojos en donde estén. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Señor, gracias porque tú nos conoces y nos llamas por nuestro nombre. Señor, tú no necesitas, Señor, que nosotros nos presentemos, Señor. Necesitas solamente nuestro sí. Señor, gracias por los sí que van a haber esta noche, Señor. Gracias porque tal vez, Señor, tú diste una respuesta esta noche. Gracias, papito lindo, porque sabemos, Señor, que cuando te decimos que sí a ti, Señor, Padre, le decimos que no a todo lo malo, a todo el pecado, a todo lo que no nos corresponde, Señor. Padre, permítenos decirte que sí, permítenos tener ese encuentro. Y así como esta mujer, Señor, que fue transformada, Señor, Padre, acércate a nosotros, Señor, y permítenos a nosotros acercarnos a ti. Señor, enamóranos, Señor. Padre, gracias porque sabemos, Señor, que de ti viene todo lo que podemos tener. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que hayan corazones dispuestos a tener un encuentro contigo, corazones que estén dispuestos a encontrarse cara a cara con su Padre, a encontrarse cara a cara con su Creador, a encontrarse cara a cara con su Redentor, a encontrarse cara a cara con el Padre, con el amigo. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, que seas tú quien se encuentre con nosotros en esta noche, Señor. Padre, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Señor. Gracias porque tu misericordia nos ha alcanzado, Señor, porque aún sin nosotros estar buscando, Señor, tu misericordia nos va alcanzando todo el tiempo, Señor, porque tu palabra dice que no es del que corre ni del que camina, sino del que Dios tiene misericordia. Padre, te agradecemos, Señor. Y ahorita Andreita me había preguntado si ponías una alabanza o algo así, y ahorita el Señor me hace sentir esto, y aquí lo voy a poner en mi celular para que no se escuche tanto, pero el Señor me ponía esta canción en el corazón, y no sé si alguna la conocen, pero es esta canción de Marcos Vidal, de Cara a Cara, y realmente eso es lo que uno debería de anhelar, ¿verdad? Anhelar venir y pedir un encuentro con Él. Poderlo ver, poderlo sentir, poderlo tocar, poderlo abrazar, poder sentirlo tan profundamente que podamos sentir una experiencia sobrenatural.
que no nos importe nada más. No nos importe un lugar, que no nos importe nuestras coronas, nada. Solo que querramos tener un encuentro con Él. Señor, articular tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser solo, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme componida en tu mirada. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo cara a cara. Que sabe mis recuerdos, tu mirada. Quiero mantener silencio sin palabras. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Señor, gracias por tu dulce presencia. Señor, en el nombre de Jesús, que se derrame tu espíritu en este momento, Señor. Que se derrame tu amor, un espíritu dulce. Señor, un espíritu dulce, Padre, un espíritu de paz, un espíritu de amor, Señor. Padre, que ahí donde estemos, Señor, que sea tu espíritu, Señor, porque no importa en dónde estemos, Señor, el mismo espíritu que está aquí, está en donde están las chicas, Señor. Padre, rodéalas, abrázalas, que te puedan sentir, Señor. Yo llamo, Señor, a tu espíritu, para que te puedan sentir, que puedan tener un encuentro sobrenatural contigo, Señor, hoy, Padre. Padre, llega justo a tiempo. Señor, si todo lo que tenemos ahora no nos pertenece, Señor, haznos entender, Señor, que tú eres mejor, que tú eres más que suficiente. Padre, te queremos ver. Te deseamos, Señor. Deseamos tu presencia, anhelamos tu presencia. Te deseamos más que nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús, rodea, llena cada casa, llena cada cuarto, Padre, en el nombre de Jesús, que tu presencia se mueva, Señor. Padre, yo tengo fe de que en este momento están pasando cosas sobrenaturales, Señor, que tú te estás moviendo en esos cuartos, Señor, que van a sentir algo que nunca han sentido, Señor, ese abrazo que necesitan, Señor, el amor del Padre, el amor tuyo, el amor que solo tú puedes hacer, que tú puedes dar. Señor, algo caliente pasa por mi cuerpo en este momento y es la presencia del Señor, es la presencia del Espíritu Santo, es Jesucristo mismo. Y yo anhelo con mi corazón que tú puedas sentir eso mismo, que tú puedas sentir ese calor, ese fuego que solo viene de Dios, que solo viene del Señor, que solo viene de Jesús. En el nombre de Jesús, tu presencia, Señor, tu presencia, Padre. Sí, presencia, Señor. Cara a cara quiero verte, Jesús. Y deseo verte cara a cara. Señor, te amamos.
cuando caigan de tus plantas de rodillas. Déjame llorar pegado a tus heridas y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida. Que esperar este momento toda mi vida. Señor, esperamos este momento toda nuestra vida. Esperamos este momento toda nuestra vida, Señor. Esperamos este momento en que nos encontramos contigo, Señor, toda nuestra vida. Y es que tú eres suficiente para nosotros. No hay nada que importe más que tú, Señor. Padre, gracias. Gracias por este momento, Señor. Gracias, Señor, por este momento, Señor. Tú eres suficiente para nosotros. Tú eres capaz de llenar una sola habitación con tu presencia. Eres el único que puede hacer eso, Señor. Si puedes adorarlo un momento ahí, que no importen las palabras que yo esté diciendo, sino que tú enamora al Señor. Tú enamóralo con tus palabras. Tú empiézale a decir lo que sientes por Él, que lo amas, que necesitas ese encuentro, no importando si estás bien, no importando si estás mal, siempre es un buen momento para tener un encuentro con el Señor. Oh, mi corazón. No es suficiente para mí. No hace falta nada. Él está aquí. Me basta su gracia. Nada más. Solo en Jesús hay libertad. Solo en ti encontramos nuestra libertad. Eres nuestro Redentor, Señor. No hace falta más. Ya no hay que buscar el camino, la verdad. Y Jesús puedes hallar. Ya no hay que buscar. Eres la razón que libró mi corazón. Libró mi corazón. Dale con tus palabras ahí al Señor. Jesús es suficiente.